Desde tiempos antiguos, el deseo sexual ha sido una de las fuerzas más poderosas que habitan en el ser humano. No es simplemente un impulso físico, sino una corriente profunda de energía que, bien comprendida, puede ser transformada en algo sublime. Pero cuando no se comprende, cuando se vive en la sombra del juicio o el automatismo, esa misma energía puede convertirse en una cadena invisible que debilita el alma. No se trata de moralismos. No se trata de religiones que condenan ni de culturas que reprimen. Se trata de entender la naturaleza energética del cuerpo. Lo que sentimos como deseo no es más que la expresión cruda de nuestra energía vital. Esa que da vida, que crea vida, que puede también inspirar arte, despertar pasión por un propósito o alimentar la conexión con lo divino. En muchas tradiciones antiguas, esta energía era considerada sagrada. En el Tantra, por ejemplo, la energía sexual no se reprimía, se veneraba. Se decía que dentro de esa energía vive la semilla del despertar, que si uno la contiene, la respeta, la transforma, puede abrir portales de conciencia que van más allá de lo físico. Los alquimistas hablaban del elixir interno, una sustancia espiritual que nace cuando uno domina el fuego interior sin apagarlo. En la cultura taoísta, se cree que el chi se agota cuando se eyacula sin propósito, sin amor, sin conciencia. ¿Y qué es el chi sino la esencia de nuestra existencia? Pero en la actualidad, esa fuerza ha sido reducida a mercancía, a hábito, a descarga rápida y desprovista de sentido. Se consume más que se contempla. Se usa más que se honra. Y ahí nace la desconexión. No es el acto lo que debilita, sino el olvido del alma durante el acto. La desconexión con uno mismo. El uso del cuerpo como un recipiente vacío que solo responde a impulsos, sin cuestionarlos, sin observar su origen ni su efecto. ¿Alguna vez te has detenido a sentir de dónde surge ese impulso? ¿Es un deseo auténtico de amor y conexión contigo mismo? ¿O es un escape silencioso para no sentir la soledad, el aburrimiento o la ansiedad? ¿Qué parte de ti te lleva a buscar ese momento de placer efímero? Porque cuando se repite sin conciencia, lo que debería ser una expresión de vida, se convierte en un goteo lento de energía, como una vela que se derrite sin haber iluminado nada. Pero cuando se transforma, cuando se observa y se honra, esa misma energía puede elevarte. Puede volverse fuego creador, no solo para generar vida, sino para despertar la tuya. Puede inspirar tu arte, tus sueños, tu conexión con lo invisible. El deseo no es el enemigo. El problema no es la fuerza, sino lo que haces con ella. ¿Y si en lugar de reprimir ese fuego, aprendieras a dirigirlo? Porque no todo lo que se siente debe ser expulsado. Algunas emociones son puertas. Algunos impulsos son pruebas. Y algunas energías pueden ser puentes hacia dimensiones más profundas del alma. La pregunta no es si está bien o mal. La pregunta es, ¿estás siendo consciente o simplemente estás dejando que tu energía se disperse sin rumbo? Esa energía que llevas dentro puede consumirte o puede construirte. Puede desgastarte o elevarte. Todo depende de cómo decidas usarla. Hay una diferencia inmensa entre tocarse el cuerpo y tocarse el alma, entre buscar placer y buscar olvido, entre estar presente y estar huyendo. Y esa diferencia no está en el acto, sino en el estado de conciencia desde el cual lo realizas. Cuando la masturbación es un acto consciente, puede ser una forma de conexión profunda con uno mismo. No hay juicio, no hay prisa, no hay culpa. Solo hay presencia. Se convierte en un ritual íntimo donde uno se escucha, se siente, se respeta. No es una fuga, es una forma de volver al cuerpo con amor. Es cuando uno se convierte en testigo del deseo sin dejarse arrastrar por él. Ahí nace el equilibrio. Ahí se honra el cuerpo como templo y no como objeto. Pero cuando se vuelve compulsiva, repetitiva, automática, se transforma en una cadena invisible. No porque esté prohibido, no porque alguien lo condene, sino porque se convierte en un reflejo de algo más profundo, una desconexión interna, una búsqueda desesperada de alivio momentáneo que no logra llenar el vacío que se lleva por dentro. Es entonces cuando la energía sexual deja de ser una expresión de vida y se vuelve un drenaje constante. Hay quien lo hace sin pensarlo, día tras día, a veces varias veces al día,
siempre con prisa, con ansiedad, con necesidad, como si fuera una válvula de escape para no enfrentar lo que duele, lo que pesa, lo que no se quiere mirar. Se convierte en anestesia, en un acto mecánico que comienza incluso antes de que uno lo desee realmente, como un impulso que nace del hábito, no del corazón. Y ahí es donde el alma comienza a apagarse, porque la energía que se repite sin conciencia se desgasta, y con ella se apaga también la sensibilidad, el entusiasmo, la fuerza interior. Esa chispa que te movía a crear, a conectar, a soñar, empieza a diluirse. No porque el placer sea malo, sino porque se volvió un refugio sin alma, una rutina que ya no toca lo esencial. El uso compulsivo de la masturbación no se mide por la frecuencia, sino por la ausencia de conciencia. No se trata de contar cuántas veces, sino de preguntarse, ¿para qué lo hago? ¿Qué estoy buscando? ¿Estoy actuando desde el deseo real o desde la costumbre? ¿Estoy presente o me estoy escondiendo? Muchos han descubierto que al detenerse un tiempo, al observarse, al comenzar a elegir en lugar de reaccionar, ocurre algo poderoso. La energía comienza a acumularse. La mirada se aclara. El cuerpo se siente distinto. El corazón se vuelve más sensible. No porque hayan eliminado algo malo, sino porque dejaron de hacerlo desde la sombra. Porque comenzaron a preguntarse quién estaba al mando, ¿yo o el impulso? Usar conscientemente tu energía sexual no significa reprimirla, ni ignorarla, ni juzgarla. Significa redirigirla. Significa sentir sin ser esclavo del deseo. Significa tener la libertad de elegir cuándo sí y cuándo no. Significa mirar adentro y descubrir que tú no eres tus impulsos, que puedes honrarlos sin cederles el control. Y en ese punto, la masturbación deja de ser un mecanismo de escape y se transforma en un espacio de poder. Porque el verdadero poder no es reprimir, sino despertar conciencia en medio del deseo. Es fácil actuar por impulso. Es fácil buscar placer inmediato. Lo difícil es sostener la presencia. Lo difícil es mirar de frente al vacío y no llenarlo con lo de siempre. Lo difícil es elegir. Pero ahí, justo ahí, comienza la verdadera libertad. Hay algo que pocos se atreven a decir con claridad. Todo acto tiene una vibración. Cada pensamiento, cada emoción, cada movimiento del cuerpo, emite una frecuencia que resuena en el alma. La masturbación, como cualquier otro acto humano, no es neutra. Puede elevarte o puede drenarte, dependiendo de la energía que pongas en ella. No solo es una experiencia física, también es un acto energético y, en muchos casos, profundamente espiritual. Cuando el cuerpo se mueve en armonía con el alma, cuando hay conciencia, intención y amor, la energía fluye con pureza. La vibración se expande. El alma se siente ligera, abierta, conectada. Pero cuando se convierte en un acto repetitivo, ansioso, automático, la vibración cambia. Se hace más densa. Se convierte en una fuga de energía, una desconexión que deja al alma con menos luz y al cuerpo con menos vitalidad. Muchos lo han experimentado sin poder explicarlo. Ese estado de desgano, tristeza o confusión que aparece después de un placer efímero. El cuerpo se relaja, pero el espíritu se apaga por dentro. No es culpa. No es castigo. Es una señal sutil de que algo dentro de ti necesita atención, necesita ser escuchado. ¿Y por qué sucede esto? Porque la energía sexual es una de las formas más puras de fuerza vital que poseemos. Es fuego creador. Es la misma energía que puede dar vida a otro ser humano. No es menor cosa. Cuando esa energía se canaliza hacia la creación, el amor o la transformación interior, su vibración es alta, expansiva, profundamente luminosa. Pero cuando se pierde sin conciencia, sin respeto, sin dirección, se convierte en una llama que consume en lugar de iluminar. En muchas tradiciones espirituales se ha hablado de esta energía como un recurso sagrado. Los sabios del Oriente decían que cada eyaculación involuntaria era una pérdida de Jing, la esencia vital. Los yogis hablaban del Kundalini, una energía serpentina que dormita en la base de la columna y que puede ascender solo cuando el deseo se sublima, cuando la sexualidad deja de ser instinto y se convierte en camino.
Los místicos cristianos y sufíes también entendían que el cuerpo debía ser templo, y que en la pureza de intención habitaba la posibilidad de conexión divina. No se trata de satanizar la masturbación. Se trata de entender su impacto profundo. Cada vez que lo haces, estás moviendo energía. Estás afectando tu campo sutil. Y si lo haces desde el apuro, desde la necesidad, desde el vacío, estás emitiendo una vibración que refleja exactamente eso: carencia, desconexión, ansiedad. Ahora bien, si lo haces desde el amor, desde la escucha interior, desde la ternura, puede incluso volverse una forma de meditación, una danza sagrada contigo mismo. La diferencia está en el alma con la que lo haces, en la intención que te guía, en la conexión que mantienes con lo que verdaderamente eres. Muchos han notado que, al dejar atrás el hábito compulsivo, comienzan a tener sueños más lúcidos, más energía durante el día, más claridad mental. Se sienten más conectados con su intuición, más sensibles al mundo, más creativos. Y no es coincidencia. Es la vibración elevándose. Es la energía regresando a su fuente. Es el alma volviendo a respirar con fuerza. Porque cuando uno contiene, no está reprimiendo, está cultivando. Está acumulando una energía que, en vez de disiparse, comienza a subir, a limpiar, a expandir. La masturbación no es un enemigo, pero sí puede ser una puerta de entrada o una puerta de salida. Todo depende de la conciencia que pongas en cada acto. ¿Estás elevando tu vibración o la estás entregando al placer momentáneo? Esa energía que fluye en ti es demasiado valiosa para desperdiciarla sin propósito. Es tiempo de decidir cómo deseas vibrar. En nuestra búsqueda espiritual, hay dos trampas silenciosas que desvían el camino: la represión y el exceso. Ambas nacen del miedo, ambas distorsionan la verdad y ambas nos alejan de la libertad interior que tanto anhelamos. Porque cuando reprimimos una parte de nuestra naturaleza, la convertimos en sombra. Y cuando la vivimos en exceso, perdemos el centro. Pero entre esos extremos, hay una senda más difícil, más sutil, más poderosa: el camino de la conciencia. Durante siglos se nos ha enseñado a sentir vergüenza del cuerpo, a ocultar el deseo, a fingir pureza desde la negación. Pero reprimir la energía sexual no la elimina, solo la encierra, la envenena, la convierte en culpa, en frustración, en conflictos internos que terminan enfermando la mente y el corazón. La represión no es virtud, es desconexión. Y un alma desconectada de su cuerpo nunca podrá vivir en plenitud. Pero tampoco es sabio caer en el otro extremo. En una cultura que promueve el placer inmediato como sinónimo de libertad, es fácil perderse. El exceso de estimulación, la pornografía, la masturbación sin límite, no nos están liberando. Nos están insensibilizando. Nos están vaciando de dentro hacia afuera. Porque el exceso no nos da más placer. Nos quita la capacidad de sentir profundamente. Nos deja con un cuerpo saciado y un alma hambrienta. Entonces, ¿cómo encontrar el equilibrio? El primer paso es dejar de juzgar. Ni el deseo es un pecado, ni el placer es un delito. El deseo es parte de ti. Es la expresión viva de tu energía. Pero merece ser comprendido, no obedecido ciegamente ni aplastado por el miedo. La conciencia nace cuando puedes observar tu impulso sin identificarte con él. Cuando puedes elegir desde el amor y no desde la necesidad. El segundo paso es comenzar a escuchar tu cuerpo con honestidad. ¿Realmente deseas ese momento íntimo? ¿O estás respondiendo a una emoción que no sabes gestionar? ¿Estás buscando placer o escape? El cuerpo habla. El alma también. Solo hace falta silenciar el ruido para escucharlos. Y luego, poco a poco, transformar el acto. Volverlo sagrado. Respirar. Sentir. Estar presente. No como quien consume su energía, sino como quien la honra. Como quien acaricia su alma a través del cuerpo. Como quien reconoce que el placer es un puente, no una meta. El verdadero camino espiritual no es reprimir lo humano, es integrarlo con amor. Y eso incluye tu sexualidad. Esa parte de ti que te conecta con la vida, con el gozo, con la creación. No se trata de decir sí a todo,
ni de decir no por miedo. Se trata de saber cuándo decir sí desde la presencia y cuándo decir no desde la sabiduría. El equilibrio no es una fórmula mágica, es una danza interior, una práctica constante de escucha, respeto y discernimiento. A veces acertarás, a veces caerás, pero incluso en el error, si hay conciencia, hay crecimiento. Porque no estás aquí para ser perfecto, estás aquí para despertar. Y el despertar incluye aprender a usar tu energía sexual como aliada, no como enemigo, como fuerza de vida, no como adicción, como puente hacia tu alma, no como barrera entre tú y ella, ni represión, ni exceso, solo conciencia. Llega un momento en el camino en el que ya no basta con repetir lo aprendido, ni con justificar los impulsos, ni con esconderse detrás de costumbres que solo adormecen. Llega un instante en el que el alma te pide verdad. No teorías, no excusas, solo verdad. Y esa verdad suele ser incómoda, porque te obliga a mirar de frente a algo que has evitado por mucho tiempo. ¿Estoy siendo libre o solo estoy huyendo de mí mismo? La masturbación, como tantos otros actos, no es buena ni mala en sí, pero se vuelve un espejo, un reflejo fiel de tu relación contigo mismo. Si te usas para evadir, si buscas el placer como refugio porque no soportas estar contigo en silencio, si solo sientes alivio cuando escapas del presente, entonces no hay libertad. Hay dependencia, hay miedo, hay un vacío que no se llena con placer, ni con imágenes, ni con momentos fugaces. Es necesario preguntarse con honestidad, ¿qué está detrás de este hábito? ¿Qué emoción estoy anestesiando cada vez que repito este acto sin conciencia? ¿Qué parte de mi historia se activa cuando busco esta sensación como si fuera la única forma de sentir algo? A veces no es deseo lo que sentimos. Es soledad. Es tristeza. Es ansiedad acumulada. Es falta de dirección. Es desconexión espiritual. Pero como no nos han enseñado a sentir esas emociones con compasión, las disfrazamos de deseo. Y en esa confusión, perdemos la oportunidad de sanar de verdad. Por eso, esta reflexión no es una condena. Es una invitación a detenerte, a mirarte, a explorar tu energía sexual con otros ojos, a dejar de verla como algo que hay que satisfacer o controlar, y empezar a verla como un lenguaje del alma. Un puente entre lo físico y lo espiritual. Porque cuando transformas esa energía, cuando dejas de usarla para escapar y comienzas a canalizarla hacia el arte, el amor, la meditación, la creación, tu vida cambia. Tu vibración cambia. Tu rostro cambia. Y no porque hayas dejado de masturbarte, sino porque has dejado de usar el placer como escudo para no sentir lo que tu alma lleva años pidiendo que sientas. La verdadera libertad no consiste en hacer todo lo que quieres, cuando quieres, sin consecuencias. La verdadera libertad es poder elegir. Es poder mirar un impulso a los ojos y decidir si responde a tu verdad o a tu herida. Es reconocer cuando el placer te expande y cuando te encierra. No necesitas vivir en culpa. No necesitas vivir en abstinencia. Solo necesitas vivir en conciencia. Ser tú el que decide. Ser tú el que habita tu cuerpo, y no tus impulsos. Ser tú el que guía tu energía, y no el que se arrastra por ella. Cada vez que eliges conscientemente, estás sanando. Cada vez que transformas una compulsión en una oportunidad de despertar, estás liberándote. No se trata de nunca más hacerlo. Se trata de aprender a hacerlo desde un lugar distinto. Desde el amor, no desde la carencia. Desde la presencia, no desde la evasión. Y si alguna vez caes, no te juzgues, no te castigues, solo observa, aprende, y vuelve a ti. Porque más allá del acto, lo que realmente importa es la conexión que tienes contigo. ¿Te estás liberando o estás escapando de ti mismo? La respuesta está en tu silencio más honesto. Si este mensaje resonó contigo, no estás solo. Este es un camino que muchos estamos recorriendo, cada uno a su ritmo, cada uno con sus batallas. Comparte en los comentarios tu experiencia, tu reflexión o tu pregunta. Porque sanar juntos también es parte del viaje. Suscríbete si deseas seguir explorando estos temas con profundidad y verdad. Aquí,
Cada palabra es una semilla de conciencia.